Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Marta Zornoza Madrid y voy a presentar la comunicación titulada El patio del recreo desde el discurso del profesorado. En primer lugar, voy a realizar una breve introducción y voy a empezar por definir qué son los centros escolares. Bueno, en primer lugar, son centros, instituciones educativas regladas y normativas, donde, a las que se les considera un espacio de legitimación de conocimientos y a la vez una herramienta de transmisión-adquisición cultural de las interacciones sociales y prácticas sociales que se producen en la sociedad en las que estos centros escolares se encuentran. Por último, en esta parte de que son los centros escolares, hay un espacio y un tiempo, que es el tiempo del recreo, el espacio del patio del recreo, que muchas veces se nos olvida a la hora de realizar investigaciones en centros escolares. Y es un espacio que debemos tener en cuenta, en este caso, a partir de las interacciones sociales, dada su mayor permisividad y su menor normatividad. En cuanto a la investigación en sí, señalar que el objetivo principal ha sido analizar la socialización de los jóvenes en el patio del recreo y que para ello hemos focalizado en las interacciones sociales que se dan, teniendo en cuenta todas sus particularidades, como pueden ser diferencias entre relaciones chicas-chicas, chicos-chicos, chicos-chicos o a través del prisma de las migraciones, a partir de las relaciones amorosas y afectivas o la ocupación del espacio. Pero para todo ello hemos hecho una etnografía en un instituto de educación secundaria, concretamente en el curso 2019-2020, y este instituto está localizado en el área metropolitana de una ciudad del sur de España. Para realizar la etnografía hemos puesto en marcha diferentes técnicas como son la observación participante o las entrevistas en profundidad. En cuanto a las relaciones sociales en el patio, como bien venía diciendo, hemos entendido el patio del recreo como un microcosmos de la sociedad, dada la libertad que hay a la hora de relacionarse con pares. Esto quiere decir que en este espacio las normas no son tan establecidas por el centro, teniendo en cuenta que sí que hay normas, como por ejemplo la prohibición de fumar, pero a la hora de relacionarse no hay una normatividad que defina con quién nos podemos juntar o con quién no. Esta libertad hace que sea el propio alumnado el que define unas reglas informales a la hora de socializar. Sin embargo, no podemos hablar solo de alumnado cuando hablamos de patio del recreo. Hay diferentes grupos en los centros escolares y lo mismo ocurre cuando hablamos de interacciones en el patio del recreo. Encontramos familiares a veces, también tenemos a las conserjes y aparte del alumnado, que sería el grueso, también encontramos al profesorado. Como ya hemos venido diciendo, nos hemos centrado en el patio del recreo a la hora de analizar las interacciones de los más jóvenes por esta menor normatividad que las aulas, que como hemos bien dicho al principio, se conocen más bien como ese espacio de legitimación de conocimientos, reconocimiento que no le damos al patio del recreo. Una cosa muy importante es que en este instituto, señalo que en este matizo que en este instituto, porque no ocurre en todos los institutos de este área metropolitana, existe una vigilancia por parte del profesorado. Entonces, hablemos de qué son las guardias del profesorado. Bueno, lo primero, lo que más realizan es observar al alumnado sin interactuar, ya que esto ocurre muy poco, esta interacción profesor-alumnado, pero su función no es de policía, sino de estar observando tranquilamente. Es un papel controvertido, aunque es un papel que viene especificado en la normativa del centro, la función que tienen que desempeñar, no deja de generar diferentes valoraciones por parte del profesorado. Y eh, entre estas valoraciones está, sin ser nombrado, el hecho de que el patio del recreo también es un espacio pedagógico, pero quizás esa función se desdibuja un poco al entender los centros escolares y al pensar esa transmisión-adquisición cultural que existe en un currículum no oculto. Asimismo, esta guardia del profesorado, esta vigilancia, este encierro, tiene unos significados implícitos
que no todo el profesorado reconoce a simple vista, pero sí que forma parte de sus discursos, como veremos más adelante. Y obviamente, dentro de este espacio de menor normatividad, la vigilancia de adultos atraviesa las interacciones del alumno. Por último, señalar que, como vamos viendo y como veremos, existe una necesidad de repensar la guardia del profesorado. El trabajo de campo, como bien he dicho, ha sido en el Instituto de Educación Secundaria, que en el curso 2019-2020 contaba con más de 60 profesores y profesoras, pero en el que las guardias del patio del recreo eran recientes, ya que empezaron a implantarse en el curso 2017-2018 tras la apreciación de inspección educativa de que así debían hacerlo. Existen 4 zonas de vigilancia y esto no se debe a los diferentes espacios del patio del recreo, sino que se debe a que cada profesor debe ocupar una zona y no deben juntarse. Es decir, las zonas no van tanto por el alumnado como sí por evitar que se deje de cumplir esa función de vigilancia. Aquí voy a leer un fragmento de la entrevista de Julia que dice: a ver, la diferencia está en que, por ejemplo, cuando yo estaba en bachillerato, en COU, por ejemplo, que es lo que hoy es segundo de bachillerato, se podía salir a la calle, entonces nos íbamos a desayunar fuera. Y, por ejemplo, no existía la vigilancia en el patio. A lo mejor de vez en cuando veías a un profesor, pero no existía la vigilancia. Julia muestra cómo esa vigilancia, ese cerrar las puertas del centro, el recinto, viene dado con ese cambio de los cursos de séptimo y octavo a primero y segundo de la ESO, donde a los institutos de educación secundaria se incorporan alumnado de menor edad. En cuanto a los discursos del profesorado, en primer lugar, tenemos una línea que es en desacuerdo con las guardias del profesorado en el patio del recreo. Vamos a leer este fragmento, que también es Julia, y dice: y yo soy de las que piensa que no debería hacerse, porque no es nuestra función, no es nuestra labor, no somos guardias de seguridad, porque hay que educar en la responsabilidad. Y los niños saben que ahí estamos en un espacio de convivencia, y que para mí las puertas tienen que estar abiertas, como estaban abiertas antes. Como hemos visto, Julia hace de nuevo referencia a su educación pasada, y es que la mayoría del profesorado que trabaja en ese centro no ha vivido esas guardias del profesorado cuando eran alumnos y alumnas. Y también podemos destacar que se juntan 2 discursos: la necesidad de educar en la responsabilidad y el recalcar que el profesorado se dedica a la docencia, no a la vigilancia. Entonces aquí vemos cómo en esta línea se mezclan dos ideas diferentes. El segundo discurso que encontramos es en contra de las guardias por los significados ocultos. Es decir, va un paso más allá de decir: no, no es mi labor y hay que educar al alumnado en la responsabilidad, sino que además de todo eso hay una serie de cosas que están ocultas pero son claras. Desde que pasaron los alumnos de primero y segundo de ESO al centro, se produjo el cierre. El cierre del centro quiere decir que no se puede salir del centro. El centro está cerrado con llave. Entonces, eso para mí fue un cambio grande. Entonces, ese cerrar el centro y confinar al alumnado dentro, dejarlo entre rejas, entre verjas, eso tiene muchas connotaciones, ¿no? Como decía, Paula va más allá y dice: no, es que el centro está cerrado. El alumnado está encerrado, porque aunque pensemos el patio del recreo como un espacio de libertad, como señalan muchísimos autores, en este centro lo que encontramos es que la puerta está cerrada. Y por último, el tercer discurso, que es minoritario, y es la vigilancia como necesaria. En este caso es una entrevista un fragmento de la entrevista a Irene, que es una profesora, perdonad, de menor edad y por lo tanto tiene un menor recorrido en la docencia, y señala lo siguiente: yo creo que tiene que estar controlado todo, porque hay bastantes niños y bueno, cuando es ello, pues a lo mejor que se fume y todas esas cosas, acosar a alguno, pues la verdad que se tiene que controlar esas cosas. No que no haya pelea entre ellos, el que, bueno, que no intente saltarse, porque hay veces que intentan alguno, no, todas esas cosas que tienen que haber gente que las controle un poco. En este discurso no solo vemos la idea del control, que está muy reiterada en este fragmento, sino que hay una idea que aparece sin ser nombrada, la idea de la protección al alumnado que lo necesita. Y siguiendo con esta línea, paso a las conclusiones para decir que el alumnado señala
en general que está de acuerdo con que haya profesorado en el patio del recreo, porque en caso de que necesiten a alguien, siempre tienen a un adulto o una adulta ahí para echar mano. Sin embargo, más allá de todo lo que hemos hablado, no podemos clasificar y señalar que todo el profesorado realiza guardias en el patio del recreo porque sería mentir. No todo el profesorado de los más de 60 que había en este curso realizaba guardias del patio, sino que como mucho les puede tocar una o dos y no a todos y todas. Y este espacio también es recreo, tiempo de descanso y recreo para el profesorado. Muchos y muchas de ellas se van a tomar café, ya sea en la cafetería del centro o fuera. Y también es un tiempo que hacen servir para avanzar en sus tareas. Señalar que, como hemos visto, hay diversos discursos que materializan diferentes elementos: protección, vigilancia, encierro, educación, docencia, que hacen que la vigilancia, las guardias del profesorado sean llevadas de una u otra manera. Y todo esto nos lleva a repensar la función del profesorado en el patio del recreo, no solamente desde las políticas educativas, instituciones educativas, direcciones de los centros y del propio profesorado, sino también que tenemos una responsabilidad las propias personas que nos encontramos en la academia a la hora de producir artículos o cualquier, bueno, información científica en nuestras investigaciones, porque de normal entendemos los centros escolares solo como las aulas, solo como ese espacio destinado a, y se nos olvida pensar en el patio del recreo, y en este caso el papel del profesorado en ellos tiene que ser repensado, estudiado, y todo eso sería. Muchas gracias. Yo,